Arrancábamos con el precio del gas, luego también algunos emblemas, dos específicamente, que ya empezaron a subir el tema del precio del combustible. Y por supuesto, a eso hablamos también de la carne, que ya venimos mencionando día tras día y cómo va esta situación. Ya lo tenemos al viceministro Pedro Mancuello para hablar con él con relación a esta situación y cómo ellos están acompañando todo esto. Viceministro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rolando. Saludos para Solange. Estamos nosotros empezando por el gas, un tema que ya se ha concretado una nueva suba. Lo que estamos haciendo es trabajar con la gente del INTN para hacer una cuadrilla de control, ya que no podemos controlar el precio, que es una variable externa. Queremos controlar el peso y el litraje, que sean exactos. En ese sentido vamos a salir a controlar para que garantizarle al consumidor que los productos están teniendo un peso exacto, y también la calidad de los envases. Eso tiene una fecha de vencimiento que tiene que estar por el cuello, no tiene que tener pérdidas. Entonces, tema gas, el precio ya se dio, vamos a controlar que por lo menos la calidad del envase y el peso sean correctos. El tema del combustible está empezando a subir. Petropar está también presionado para la suba. Estamos tratando de que suba lo mínimo posible, de manera que se contenga la suba. Por un lado, minimizar eso. Por otro lado, hay un equipo de trabajo que está viendo la posibilidad de que el precio del pasaje no se vea afectado, ya sea por una mezcla entre un sacrificio fiscal de reducción del impuesto o el subsidio, de manera tal que la suba del precio del combustible no afecta al precio del pasaje. Y finalmente, el tema de la carne, ahí sí yo creo que podemos tener alguna buena noticia ante tanta suba, porque esta semana se ha concretado, de finales de la próxima semana en realidad, una reducción en el precio de que pagan los frigoríficos al productor por kilo de carne. Antes que eso nos reunimos con la gente de Capasu, que es el final de la cadena productiva, y ellos han comprometido vender al mismo costo que reciben de los frigoríficos una serie de cortes populares, como ser puchero, bola de lomo, carnaza de segunda, de cocina y también de parrilla, una costilla económica y el asadito. Entonces, eso a su vez Capasu va a vender al costo, y los frigoríficos van a también vender un precio muy reducido, de forma tal de que en estos productos en particular tengamos una reducción, esperemos, importante de precios, pero además esperamos que gracias a la reducción de precios en el ganado, que es un sacrificio para los ganaderos, también los otros cortes tengan una reducción. Nosotros queremos concretar esta semana ya el anuncio de la reducción en general de los cortes, por una parte, y en particular de los cortes más populares, que esperamos puedan tener una mayor reducción. Esto queremos que se mantenga hasta fin de año, de manera a ayudar en cierta manera a la economía familiar por un lado, y a contener la inflación, que por otro lado está llegando a niveles límites de lo que nosotros consideramos que se refiere a la estabilidad de los precios para las metas previstas para este año. Son tres productos diferentes, ¿verdad? Por Sí. eso vamos haciendo una especie de pausa en cada uno y nos detenemos con esto que mencionaba acerca de la carne. ¿Esto ya es totalmente viable? ¿Esto es realmente ya posible, para decirle a la audiencia que de alguna manera se va enterando de estas novedades, viceministro? Sí, así mismo, Sol. La carne se va a reducir, tiene que reducirse en general, y los cortes populares en particular tienen que reducirse más. El gas vamos a controlar que por lo menos nos dé el peso exacto, y el combustible queremos que suba lo menos posible, por una parte, por otra parte que eso no afecte al precio del pasaje del transporte urbano. Antes de entrar al tema del combustible, el tema de la carne, viceministro, esto ya que depende solamente de los frigoríficos, ya hay una conversación también con ellos. Sí, depende en este momento de los frigoríficos. Ya hablamos con ellos la semana pasada, el ministro Castiglioni les invitó a tener una reunión, estuvo el representante de la Cámara para Vallar la Carne, también la señora Mari Lloren, el señor Corny Pauls, que es el sector operativo de la cooperativa, el señor Petengil, Juan Carlos, y ellos han tomado este planteamiento de contribuir en cierta manera a mejorar un poco el humor social,
tratar de, dentro de lo que es la reactivación, que se cuide de la economía de la familia. Entonces ellos han aceptado, han llevado a su gremio esta propuesta, ese mismo día lo han tratado y han aceptado. Entonces estamos viendo con mucha expectativa que eso se concrete ya esta semana. ¿Y cuáles serían los cortes? ¿Hay algunos pedidos específicos que se hicieron o eso ya queda a criterio de los frigoríficos, viceministro? Sí, hay cortes específicos que ellos mismos propusieron porque saben que son muy populares. Puchero cortado, también carnaza de segunda, bola de lomo, cortes de cocina y cortes de parrilla, lo que sería la costilla económica o costilla de segunda, también el asadito y entre las menudencias el riñón. No sé si escuché bien, usted me confirma, estos cambios, estas modificaciones, ¿se mantienen hasta fin de año? Sí, les pedimos que hasta fin de año en estos productos ellos tengan el margen mínimo próximo al costo y se comprometieron a hacerlo, de manera que de aquí a fin de año podamos dar cierta estabilidad y es como una renuncia también a obtener margen de parte de los frigoríficos, que valoramos mucho. También los productores ganaderos están recibiendo ahora menos por cada kilo de carne. Ellos han sufrido mucho por sequía, incendios, le pasó toda una serie de problemas que tuvieron y ahora recién cuando estaban empezando a tener buenos precios, están viendo que tienen también que tener un sacrificio. Y finalmente la Capasu, que ellos nos prometieron, nos dijeron, le firmamos donde sea, que vamos, en estos cortes vamos a hacer cero margen, no vamos a ganar nada, vamos a transferir el mismo precio que nos dan los frigoríficos, vamos a transferirle al consumidor, de forma tal de que podamos garantizar para los últimos 3 meses del año que tengamos cierta estabilidad y reducción en los precios de la carne en general y estos cortes populares en particular. Ahora, viceministro, entrando al tema del combustible, hoy 2 emblemas anunciaron ya el reajuste que se venía anunciando desde hace algunos días. Seguramente los demás emblemas van a ir aumentando también en los próximos días y consecuentemente en algún momento dado Petropar también lo tendrá que hacer, ¿no? Sí, hoy estuvimos hablando con el presidente de Petropar. Ellos están evaluando, posiblemente este fin de semana estén tomando ya la decisión. Y lo que nosotros le pedimos es, no le podemos pedir a nadie que venda por debajo de sus costos, sea privado y mucho menos público, porque todo lo público es de todos, no puede perder. Pero sí le pedimos que tenga el menor margen posible, que ponga un poco el pecho y también sabemos que Petropar es una referencia para el sector y lo que tampoco queremos que pase es que exista un acuerdo entre todos para subir el mismo monto, sino que haya una sana competencia como suele haber y que de esta sana competencia también, en cierta manera, dentro de esta suba generalizada de los combustibles, el consumidor pueda encontrar algunas alternativas de mejores precios y también nosotros queremos salir, así como vamos a hacer con el gas, hacer un esquema de control y recibir denuncias en relación a 2 cosas, la calidad del producto que se está entregando y la cantidad exacta. Mencionaba algo con respecto a este trato o esta charla que se tendrá con respecto al transporte público, porque hablamos siempre en consecuencia del aumento, el incremento del pasaje. Sí, un tema que queremos blindar es que el aumento del combustible no afecte al precio del pasaje, porque si afecta al precio del pasaje, le afecta a la gente de menores recursos, la gente que no tiene un vehículo o una moto, o si lo tiene está justamente porque no puede usar el transporte público, entonces que no vaya al transporte público, porque eso directamente también va a afectar al salario. Detrás de esto tendría que venir un reajuste de salario y eso afecta a toda la economía. Lo que no queremos es seguir alimentando esta espiral de suba de precios. Necesitamos darle estabilidad a la economía. Necesitamos que este crecimiento del último trimestre y el próximo año, que se espera también un crecimiento por encima del 4%, que ese crecimiento llegue a la gente no solamente en empleo, sino también con estabilidad económica, que la gente pueda sentir que los productos de primera necesidad, pasaje, carne, combustible, están al alcance de su bolsillo y no que se están disparando. No hay que olvidar que el combustible va a ser ya la 4ª suba y si bien el año pasado se redujo en 650 guaraníes,
Ahora en la primera parte tuvimos 3 subas de 400, ya son 1.200 y ahora está subiendo en un promedio de 500. Entonces queremos que se mantengan contenidos los precios. Ahora, ¿cuál es la propuesta que se tiene para evitar que se dé esto y que eventualmente pueda repercutir en el precio del pasaje, viceministro? ¿Cuáles son esas opciones que se están manejando eventualmente? Hay 2 opciones. Una es el impuesto selectivo al combustible, reducir en una proporción que temporalmente ayude a mantener los contratos que tienen las empresas de transporte público con sus respectivas proveedoras de gasoil, que se mantengan sin suba de precios, entonces no va a haber motivo para que ellos soliciten suba el pasaje. Entonces, eso sería una renuncia del Estado a través de sus impuestos temporalmente para que no suba. En una segunda etapa, esto debería enganchar con la revisión de lo que es el subsidio al transporte urbano, que pueda compensar eso y permitir que eso siga hasta fin de año. Eso es a un mes hasta fin de año. Y a mediano plazo nosotros tenemos que continuar con la política de renovación de transporte público. Hay una enorme diferencia entre el costo operativo, para tener una idea nomás así, 2 redondos de un bus de transporte movido a gasoil sale entre 500 y 600 mil guaraníes de combustible, y eso si fuese eléctrico le saldría como 50 mil guaraníes todo el día. Entonces la diferencia en precio operativo es realmente enorme, y al poder cambiar de chip de transporte público convencional a un transporte público eléctrico, no tiene ruido, no contamina, usamos nuestra energía, puede subir el petróleo si quiere en cualquier parte, a nosotros no nos va a afectar, y a su vez son unidades mucho más modernas. Nosotros tenemos que apuntar hacia ese escenario a mediano plazo, renovando nuestra flota de transporte urbano con buses eléctricos y revisar un poco los sectores que están sobrecargados y también trabajar otras variables como la seguridad. Viceministro Pedro Mancoyo, le agradecemos por su tiempo, por charlar con nosotros con respecto a estos temas. A ustedes, Solange, Rodi, que tengan una buena tarde. Igualmente. Bueno, estamos pendientes entonces. Lo más próximo que tenemos es esto de la reducción de algunos cortes de la carne. Solamente falta ya cerrar ese acuerdo con los frigoríficos, porque Capazo ya dijo que van a acceder a esto por lo menos hasta fin de año. Y el tema del combustible, que se está buscando de alguna manera que charlar con Petropar para que el ajuste no sea tan elevado, para que de alguna manera eso no desencadene en posibles aumentos del precio del pasaje del transporte público, y para eso se está también manejando algunas opciones. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Noticia, podemos decir, un poco positiva. Y ahí estamos. Ahí estamos. Bueno.